¿Estás buscando la verdadera iluminación? Quizás la tienes delante de ti. En un mundo que nos empuja a buscar constantemente más, a perseguir estados elevados, a sentarnos en posturas perfectas y a cerrar los ojos para encontrar la paz, ¿qué pasaría si la verdadera iluminación, la auténtica autorrealización, estuviera esperándote en lo más mundano de tu día a día? ¿Y si la clave para conocer la verdad de tu ser no residiera en complicadas técnicas, sino en la simplicidad radical de una atención plena y absorbente? Hoy, te traigo una historia ancestral de China, una historia zen que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre la meditación, la sabiduría y el camino hacia el crecimiento personal. Es una narración que nos obliga a reconsiderar dónde y cómo encontramos la plenitud. Si sientes que tu práctica espiritual es un esfuerzo constante, o si la idea de la meditación te parece inalcanzable, esta historia cambiará tu perspectiva. Acompáñame hasta el final para desvelar un secreto que, una vez comprendido, puede liberar tu mente y llevarte a un estado de mindfulness profundo, sin importar lo que estés haciendo. Prepárate para descubrir que la verdad no se esconde, simplemente espera a ser vista en la pureza de tu presente. Había una vez, en una remota y serena región de la antigua China, un vasto monasterio que albergaba a unos 500 monjes. Todos ellos, bajo la estricta pero sabia guía de su maestro, practicaban el camino arduo y dedicado de la autorrealización. Buscaban trascender la ilusión, alcanzar la verdad última. Un día, un joven, con el corazón lleno de una búsqueda ferviente, llegó a las puertas del monasterio. Su rostro reflejaba una sed profunda de conocimiento. Se presentó ante el anciano maestro zen y le declaró con voz firme: «Señor, he venido con un único propósito, quiero conocerme a mí mismo. Deseo, más allá de toda duda, conocer la verdad esencial de la existencia». El maestro zen, con una mirada penetrante que parecía ver a través del alma del joven, respondió con seriedad: «Si tu deseo es conocer la verdad, entonces debes comprender la magnitud de tu compromiso. Tendrás que poner en juego la totalidad de tu vida, cada fibra de tu ser. Este viaje puede tomarte una vida entera, cada aliento, cada pensamiento. Y aún así, permíteme ser honesto contigo, no hay garantía alguna de que en esta vida logres alcanzar esa verdad que buscas. ¿Estás verdaderamente preparado para un compromiso de tal magnitud, sin reservas, sin expectativas de un resultado inmediato?» El joven discípulo, sin vacilar, replicó: «Señor, he llegado a estas puertas sin la más mínima intención de volver atrás. Mi corazón y mi espíritu están listos. Estoy completamente preparado para lo que sea que este camino demande». El maestro, percibiendo la genuina determinación del joven, asintió con una leve sonrisa. «Si es así», le dijo, «entonces te encomiendo una tarea que es, a la vez, sencilla y profundamente exigente. En este monasterio residen 500 monjes. Tu misión será encargarte de moler el arroz para todos ellos. Tu día, desde el amanecer hasta el anochecer, estará dedicado a golpear el arroz. Cuando el cansancio te abrume, ve a dormir en el mismo lugar donde trabajas. Y al despertar, al primer rayo de luz, retomarás tu tarea de moler arroz. No harás absolutamente nada más. No pensarás en nada más que en la acción que tienes frente a ti». Además, añadió el maestro, su voz volviéndose más solemne, «no volverás a venir a verme. Yo mismo, y solo yo, me acercaré a ti cuando el momento sea propicio». Y así, el joven, sin más preámbulos ni preguntas, comenzó su labor. Se levantaba temprano, mucho antes que los demás, y con una dedicación silenciosa, comenzaba a golpear el arroz, grano a grano, hasta que la noche lo envolvía.
Cuando sus músculos clamaban por descanso, se desplomaba en el suelo de la misma habitación donde trabajaba y se sumía en un sueño profundo y reparador. Nunca hablaba con nadie, y nadie se atrevía a interrumpir su solitaria y monótona labor. La transformación silenciosa. De los pensamientos a la ausencia de mente durante los primeros meses, mientras el joven golpeaba el arroz, su mente era un torbellino de pensamientos. La preocupación por su pasado, la incertidumbre sobre su futuro, los recuerdos de su vida anterior, las dudas sobre el propósito de su tarea, e incluso el anhelo por las comodidades que había dejado atrás, todo ello lo asaltaba constantemente. Era una lucha interna, una batalla silenciosa contra la marea incesante de la mente. Pero el maestro sabía algo fundamental sobre la naturaleza de los pensamientos. Cuando no reciben nuevos temas, cuando no se alimentan de nuevas experiencias o distracciones, comienzan a perder su fuerza. Poco a poco, con cada golpe del mazo, con cada grano de arroz triturado, los pensamientos del joven comenzaron a desvanecerse, a diluirse como el humo en el aire. La monotonía de la tarea, lejos de ser un castigo, se convirtió en una herramienta poderosa para aquietar la mente. Pasaron algunos años. El ruido de sus propios pensamientos se redujo a un susurro y luego a un silencio casi total. Su mente, una vez un campo de batalla, se convirtió en un lago en calma. Llegó un punto en el que el joven, absorbido por completo en el ritmo de su trabajo, incluso olvidó su propio nombre. La identidad personal, ese concepto tan arraigado, se disolvió en la pura acción de golpear el arroz. Siempre permanecía en silencio, golpeando el arroz en un estado de no pensamiento, un estado de pura presencia. No realizaba las elaboradas meditaciones que practicaban los otros monjes en sus templos serenos. No leía las antiguas escrituras budistas que llenaban la biblioteca del monasterio. Su práctica era el arroz, el mazo, el movimiento repetitivo y la profunda inmersión en el instante. Los discípulos principales del monasterio, aquellos eruditos que pasaban sus días estudiando los sutras y discutiendo conceptos filosóficos, lo veían con desdén. Lo consideraban un simple tonto, un sirviente, alguien muy inferior a ellos en el camino espiritual. No podían concebir que la verdadera sabiduría pudiera encontrarse en una tarea tan humilde. El desafío del sucesor y la falla de la erudición. 12 años transcurrieron de esta manera, en el silencio constante del golpear el arroz. 12 años de una devoción sin palabras, de una entrega total a la tarea del presente. Después de este largo periodo, un día, el maestro Zen hizo un anuncio trascendental a la comunidad del monasterio. «Ha llegado mi hora final», proclamó con voz serena. «Es el momento de elegir a mi sucesor, aquel que tomará las riendas de este monasterio después de que yo parta. Por lo tanto, esta noche, cualquier discípulo que sienta haber alcanzado la autorrealización debe acercarse a la puerta de mi habitación y escribir unas líneas. Unas líneas que expresen, de forma concisa y profunda, la esencia de toda su experiencia espiritual, de todo lo que ha comprendido sobre la verdad». La noticia causó un gran revuelo entre los monjes. Muchos de los discípulos principales, aquellos que se consideraban los más avanzados y sabios, comenzaron a reflexionar intensamente sobre cómo plasmar su vasta sabiduría en unas pocas líneas. Uno de estos discípulos principales, un erudito reconocido por su profundo conocimiento de las escrituras budistas, sintió que era su deber y su destino convertirse en el sucesor del maestro. Todos los demás monjes lo consideraban el candidato más probable para el liderazgo del monasterio. Aquella noche, con gran solemnidad, se acercó a la puerta del maestro y escribió unas líneas que, para él, resumían la cima de su entendimiento. Escribió:
La mente es como un espejo sobre el cual se acumula el polvo de pensamientos y deseos. Meditar es barrer ese polvo. Aquel cuyo polvo ha sido limpiado y el espejo de su mente se ha vuelto claro, ha alcanzado la salvación. Cuando el maestro despertó por la mañana y posó sus ojos en estas líneas, su expresión cambió drásticamente. En lugar de aprobación, un profundo enfado se apoderó de él. «¿Qué idiota ha escrito toda esta basura en mi pared?», exclamó con voz fuerte, para sorpresa de todos los presentes. El discípulo principal, que se había mantenido en silencio esperando el elogio, sintió un golpe en el pecho. Las líneas que había escrito estaban, de hecho, llenas de sabiduría, pero era un conocimiento que había adquirido de los libros, de la mente racional, no de una experiencia directa. El discípulo principal era, como muchos, muy astuto. Había escrito las líneas, pero no había firmado debajo, porque en el fondo, él mismo no estaba completamente seguro de la verdad de sus propias palabras. Como no había alcanzado la verdadera autorrealización, el maestro, con su visión clara, rechazó por completo esas líneas como una expresión superficial, vacía de la experiencia de la verdad. Todos en el monasterio quedaron atónitos. Este incidente se convirtió en el tema de conversación dominante. ¿Cómo era posible que el discípulo más erudito, el más sabio, hubiera sido tan rotundamente rechazado? La voz del tonto y la revelación final mientras el monasterio bullía con especulaciones y debates sobre el significado del rechazo del maestro. Dos discípulos, absortos en su conversación sobre el incidente, pasaron junto a la humilde habitación donde el joven que había llegado hacía 12 años continuaba su tarea incesante de golpear arroz día y noche. El golpeador de arroz, como lo llamaban, levantó la vista por un instante y sonrió suavemente al escuchar la conversación de ambos. Era una sonrisa de comprensión, no de burla. Los dos discípulos, sorprendidos al verlo sonreír, le preguntaron con incredulidad, ¿por qué te ríes? Le preguntaron así porque, a sus ojos, ese hombre que solo golpeaba arroz era un monje insignificante, una figura irrelevante. Nadie lo había visto jamás leer escrituras ni meditar en las posturas tradicionales. Todos lo consideraban un tonto, un simple peón que solo conocía la labor física. En un monasterio lleno de grandes eruditos y profundos meditadores, ese hombre no significaba nada para ellos. Por eso, su sonrisa fue un verdadero shock. Le volvieron a preguntar, con más insistencia, ¿por qué te reíste? El que golpeaba arroz, con una calma que desmentía su aparente simplicidad, respondió, me reí porque el maestro tiene toda la razón. Todas esas líneas que se escribieron en la pared son basura. No tienen ningún valor real, ninguna verdad experiencial. Los otros discípulos quedaron impactados. ¿Cómo se atrevía este simple golpeador de arroz a juzgar la sabiduría de su erudito compañero? Con una mezcla de asombro y desafío, le preguntaron, ¿puedes entonces escribir unas líneas mejores que esas? ¿Puedes tú, que no lees ni meditas, expresar la verdad? El que golpeaba arroz, con humildad, dijo, bueno, no puedo escribir porque soy analfabeto. Nunca aprendí a leer ni a escribir. Pero sí, puedo decir unas líneas. Si ustedes pueden escribirlas, entonces estoy dispuesto a ir con ustedes y compartirlas. La curiosidad, más que la convicción, les ganó. Aceptaron. Así que, los tres se dirigieron en silencio cerca de la habitación del maestro. El que golpeaba arroz, en un estado de profunda presencia, comenzó a dictar unas líneas, y uno de los discípulos las escribió cuidadosamente en la pared. Y debajo de esas líneas, como autor, escribió simplemente, golpeador de arroz. Esperaban la misma reacción de enfado del maestro.
Las líneas que él dictó fueron absolutamente sorprendentes, reveladoras, y decían: la mente es solo una ilusión. No existe ni mente ni espejo de la mente. Y si la mente no existe, ¿dónde se asentará el polvo? Aquel que comprende esto ha conocido la verdad. Cuando el maestro vio estas líneas, no hubo enfado. En cambio, su corazón se llenó de una profunda alegría y reconocimiento. Se levantó en medio de la noche, supo al instante que la búsqueda había terminado. Fue directamente a la humilde habitación del joven golpeador de arroz. Lo encontró durmiendo plácidamente, su cuerpo exhausto por el trabajo, pero su espíritu en paz. El maestro lo despertó suavemente y le dijo: toma esto, mi bastón. Toma también mi túnica, símbolo de mi linaje. Desde este preciso instante, tú eres mi sucesor. Tú has alcanzado la autorrealización suprema. Pero hay algo más. Debes dejar este monasterio ahora mismo y marcharte lejos, muy lejos de aquí. Sé que hay muchos eruditos en este monasterio que se consideran superiores a ti, que no comprenderán la profundidad de tu logro. Ellos no podrán tolerar el hecho de que un simple golpeador de arroz, un tonto, a sus ojos, se haya iluminado mientras ellos, con toda su erudición, no pudieron. Es peligroso para ti quedarte. Tú has recibido todo lo que yo tengo, toda mi enseñanza, y lo has recibido de la manera más pura. Mientras golpeabas arroz. Y sé que donde quiera que vayas, la gente comenzará a acercarse a ti, pues la verdad atrae a los buscadores. Porque cuando una flor florece plenamente, su fragancia, su esencia, comienza a esparcirse por todas partes, sin esfuerzo, atrayendo a todos los que la necesitan. Ese golpeador de arroz, ahora el verdadero maestro Zen, tocó los pies de su viejo maestro en señal de reverencia y gratitud, y se marchó en la oscuridad de la noche, llevando consigo no solo el bastón y la túnica, sino la luz de una verdad que había encontrado en la acción más simple. Si observamos nuestras propias vidas con la lucidez que esta historia nos ofrece, veremos que la concepción común de la meditación a menudo nos limita. Muchas personas piensan que la meditación solo puede hacerse sentado en un lugar tranquilo, con los ojos cerrados, recitando mantras o visualizando. Pero esta historia nos revela una verdad mucho más profunda y accesible. La meditación, en su esencia más pura, no es una postura, no es una técnica exclusiva, sino un estado de ser. La meditación puede practicarse incluso mientras caminas, sintiendo cada paso, cada movimiento. También se puede meditar mientras se realiza el trabajo más mundano, el más repetitivo. El verdadero significado de la meditación, el corazón del Zen y el mindfulness auténtico, es que, cualquiera sea la actividad que realices, estés tan profunda y completamente absorbido en ella que tu mente deje de divagar. Estés tan presente que ni siquiera seas consciente de tu propio cuerpo, de tu ego, de tu yo. Te disuelves en la acción misma. Así como ese golpeador de arroz que se absorbió tan totalmente en su tarea, el golpear, el sonido, el ritmo, el arroz, que no tenía sentido de sí mismo, no había aún él pensando en el futuro o el pasado, en su miseria o su deseo de ser otro. Y un día, en medio de esa pura absorción, mientras golpeaba arroz, alcanzó la autorrealización, la iluminación. Descubrió que la verdad no estaba en un libro, ni en una meditación formal, sino en la entrega total al momento presente. De manera similar, el Zen no es un concepto complejo, sino un estado de estar en el momento presente todo el tiempo, sin distracción, sin juicio, sin pensar en nada que no sea el ahora. Porque la mente, con todas sus complejidades, ilusiones y el polvo de pensamientos y deseos, solo existe mientras haya pensamientos. Cuando no hay pensamientos, cuando tu atención se funde con la acción,
Cuando tu ser se disuelve en el presente, entonces la mente, tal como la conocemos, también se desvanece. Y cuando la mente ya no está interponiéndose, solo queda tu ser puro, tu verdadera naturaleza, la realidad sin velos. De hecho, esta historia nos susurra que no necesitamos realizar ninguna otra práctica espiritual elaborada, ninguna búsqueda externa, para conocer nuestra verdadera naturaleza. El camino, a menudo, es sorprendentemente simple. Solo necesitamos perdernos, disolvernos completamente en lo que estamos haciendo. Estar tan absortos, tan inmersos en nuestro trabajo, en nuestra vida, en cada instante, que nuestro trabajo mismo, nuestro caminar, nuestro comer, nuestro vivir, se convierta en la meditación más profunda, el camino directo hacia la verdad. Esta es la esencia del camino del guerrero pacífico, del practicante de mindfulness que encuentra la plenitud no en el aislamiento, sino en la conexión total con la vida. La sabiduría de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio en el estoicismo, también resuena con este principio de control interno, de aceptación de lo que es y de enfocar la energía en lo que está bajo nuestro control, nuestra atención en el presente. Que esta poderosa historia te inspire a ver cada momento de tu vida como una oportunidad para meditar, para estar presente, para conocerte a ti mismo no a través de una búsqueda externa, sino a través de la inmersión total en el aquí y el ahora. La verdad no está lejos, solo espera que la reconozcas en la pureza de tu atención. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.